al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bien, mis amados, nuestra hermana Gisleta, Dios le ha placido que en esta noche nos traiga la palabra del Señor. Sigue nuestra hermana Gisleta con nosotros y Dios con ella. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Es un privilegio, hermano, la verdad. Agradecerle a Dios porque Él nos da la oportunidad de vida cada día. Amén. Y gracias a Dios porque si no fuera por la misericordia de Él, no estuviéramos en este lugar y no veríamos la luz del día cada día. Amén. Amén. En esta noche para mí es un privilegio. Amén. Gloria al Señor, pues, porque Dios le da palabras así como le daba a Moisés, ¿cierto? Para que dirigiera a ese pueblo. Amén. Y así nosotros cuando conocemos del Señor también Dios nos da la palabra, amén. Nos da fuerzas, nos da ese aliento, esa energía para seguir adelante. El tema de esta noche se titula Perseverando en todo tiempo. Amén. Perseverando es estando firmes. La palabra perseverar significa ser fuerte, soportar, permanecer de pie bajo cualquier circunstancia, por muy difícil que se nos sea. Amén. Amén. O sea, tenemos que ser fuertes, soportando, como también dice su palabra, soportándonos unos con otros. Amén. Él nos enseña a que nosotros seamos fuertes, que permanezcamos de pie y bajo cualquier circunstancia. En estos tiempos difíciles que estamos pasando durante estos 2 años de pandemia, no ha sido fácil para cada uno de nosotros. Amén. Y siempre estamos pensando y pidiéndole a Dios que sea guardando a cada uno de nuestras familias. ¿Sí? Amén. Por más que sean, somos seres humanos y como seres humanos nos duele lo que le pasa a nuestras familias, ¿sí? A nuestros hijos, Amén. a nuestros hermanos, a nuestros primos, a cada uno de nuestras familias y también a cada uno de los seres que conocemos como nuestros hermanos en Cristo. ¿Sí? Es doloroso, hermano, para nosotros saber que algún hermano sea llevado por esta pandemia, ¿ven? Pero también tenemos que tener esa firmeza en el Señor y por eso su palabra nos dice que tenemos que perseverar en Él, ¿no? Bajo cualquier circunstancia, por muy difícil que sea. Esta pandemia ha sido difícil para cada uno de nosotros, no solamente para nosotros, sino para las personas que no conocen de Dios. ¿Sí? Que andan desesperados, que andan, muchas personas han muerto, muchas personas se han suicidado, muchas personas están en San Camilo. Lo digo porque mi nuera trabaja allá y está totalmente lleno allá de personas que están sin el Señor y el desespero que da, entonces hace que la persona pierda el conocimiento. Nosotros cuando conocemos del Señor, el Señor nos da la fortaleza, ¿ven? La fuerza para poder soportar todas las dificultades. Por eso dice que por muy difícil que sea, tenemos que estar firmes. Amén. Amén. Por muy difícil que sean las circunstancias que veamos, tenemos que estar firmes ante la presencia de Él. Amén. Ante cualquier dificultad. Vamos al libro de Romanos capítulo 2, versículo 7. Gloria al Señor. Romanos capítulo 2, verso 7, que nos enseña su palabra. Gloria a Dios. ¿Algún hermano que lo haya encontrado lo puede leer? 2:7. Amén. 7, 2, 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. El cual pagará a cada uno conforme a su obra, vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscar gloria y honra en inmortalidad. Gloria al Señor. Dice vida eterna. Los que perseverando en bien hacen, buscar su gloria y su honra en inmortalidad. Si ve, hermanos, que estando en Él hacemos bien en buscar su gloria y su honra. No, su palabra nos está enseñando. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nuestro Dios paga a cada uno de nosotros según las obras que nosotros hagamos. ¿Sí? Dice que vida eterna a los que perseverando, nos da vida eterna. Vida eterna. O sea, esto que estamos haciendo nosotros buscando de Él es para que Él nos dé una vida eterna con Él.
¿eh? Permaneciendo siempre bajo la voluntad del Señor, bajo su presencia, bajo cualquier dificultad, como dice su palabra, bajo cualquier dificultad, por más difícil que nosotros la veamos. Siéntese. Él nos da vida eterna. ¿Amén? Dice también en que debemos de perseverar en las adversidades, en pruebas, en enfermedades, en todas las adversidades que debemos pasar. Mucho más cuando conocemos del Señor. Nosotros los que ya conocemos del Señor, ¿Qué se critica? pasamos por adversidades, ¿sí? Pasamos por pruebas. Esa es la trayectoria de la vida, de la vida del cristiano. Yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por esas dificultades, ¿sí? Esas adversidades, ¿sí? Pero hemos tenido las fuerzas. Dios nos ha dado la fuerza para poder soportarlas, ¿amén? Para poder saber llevar esas adversidades. Entonces, como dice su palabra, debemos de perseverar en las adversidades, ¿sí? Porque son adversidades que se vienen. Pero también hay un lema que dice que en la tormenta llega la calma, ¿sí? Pero no debemos de desesperarnos, porque eso pasará, ¿sí? Como cuando llovió, ¿qué días? Que dice el hermano que hizo bastante huracán, sí, eso fue fuerte, pero rápido pasó, ¿sí? No debemos de desesperarnos. A veces esas tormentas nos desesperan, y lo digo porque hay un pequeño testimonio. Ayer a mi hijo se lo robaron en su casa, le sacaron 2 televisores grandes, hermano, y cuando llega él y abre su puerta, encuentra que la sala no tenía el televisor, y fue al cuarto, tampoco estaba. Él se desesperó, me llamó desesperado, le dije, papi, las cosas materiales van y vienen, ¿sí? Pídale a Dios que le dé calma, que de igual manera Dios, como se lo dio, bueno, se lo da, ¿sí? Y no desesperarse por eso. Órele a Dios y dígale, Señor, dame calma. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuando pasamos por adversidades, por situaciones difíciles que a veces nos sacan de nos sacan de nuestro camino, quieren desubicarnos, ¿sí? Entonces, tenemos que andar con pie firme. Dice también en Mateo capítulo 10, versículo 22. Mateo capítulo 10. Las pruebas más difíciles es cuando conocemos del Señor. Se nos vienen tormentas, se nos vienen pruebas, se nos vienen dificultades. A veces pensamos que los caminos se nos están cerrando, que las puertas se nos están cerrando, que ya Dios no nos ha escuchado. Que todo lo que pedimos, decimos, pero ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me está pasando si yo creo en este Dios y me dicen que hay un Dios poderoso? Y no debemos de desesperarnos. ¿Qué dice, hermanos, en Mateo capítulo 10, versículo 22? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Si ve lo que dice, seremos hasta aborrecidos. Hay vecinos que no nos quieren. Hay personas que cuando ven que nosotros somos cristianos no nos miran bien. Como hay personas que nos preguntan, ¿usted es cristiano? Entonces, eso también nos lleva a que nosotros tenemos que marcar cierta diferencia en lo que constituye el mundo y el cristianismo, ¿sí? Amén. Dice, debido a los sufrimientos y dificultades que nos presentan como cristianos, tenemos y debemos de perseverar en comunión con Dios. ¿Sí ven? Debido a los sufrimientos y dificultades que se nos presentan como cristianos, tenemos y debemos de perseverar en comunión con Dios. Que esa comunión no se pierda, ¿sí? Porque los sufrimientos vienen, como les dije, ¿sí? Pero tenemos que perseverar, tenemos que mantenernos firmes, tenemos que tener puesta la confianza en Dios, ¿sí? Que nada ni nadie nos desubique, que algún problema en nuestra casa no nos saquen, de casillas, que las personas no digan, pero si es cristiano, ¿por qué grita? ¿Por qué pelea? ¿Por qué insulta? Porque hay hermanos que aún siendo cristianos insultan en sus hogares, ¿sí? Pelean. Y es bastante difícil, porque si no están firmes en puestos su mirada en Dios y están siendo firmes, es bastante difícil, hermano. Y más cuando hay personas que no son del mismo, sí, o sea, que el hermano, el esposo sea inconverso.
y la persona sea cristiana. Con Es muy digo difícil desigual. llevar las cosas de Dios. Si uno no se aferra a Él, es difícil, hermano. Es difícil. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y estamos firmes, dejamos que esa persona grite, insulte y nosotros nos quedamos solamente callados, orando en silencio, orándole al Señor para que Dios obre por medio de esa persona. ¿Sí? Es bastante difícil. Dice también que los que ya somos procesados unos con otros se entregarán al pecado, ¿sí? O sea, las personas que no conocen de Dios, los que hayan procesado unos con otros se entregarán al pecado, o sea, las peleas, las discusiones, ¿sí? Entre ellos mismos se entregan al pecado, ¿sí? Ellos no reconocen, la persona cuando no es cristiana no reconoce que lo que están haciendo o diciendo es pecado. Eso para ellos va y viene, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado con todo eso. Mas nosotros los que confiamos en Cristo, vamos en cualquier circunstancia, mantenemos el gozo espiritual, porque dice su palabra, que el gozo del Señor Mi nuestra fortaleza es. ¿Sí ve qué bonito es? O sea, para nosotros es un gozo, un privilegio. Él nos da ese gozo a nosotros. Él nos da esa fortaleza, ¿sí? Él nos da esa alegría, fortaleza. Con todo yo me alegraré y me gozaré, dice, en el Dios de mi salvación. Por eso tenemos que gozarnos y alegrarnos, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestra salvación. Él es la salvación que nosotros podemos tener. No hay más, hermano. No hay, como dicen las personas, es que yo en el licor me refugio y yo ahí paso las penas, ¿sí? Yo olvido todo en el momento que estoy tomando, pero el mañana es el problema más grande, ¿sí? Porque ya mañana ya no va a tener el dinero que se gastó en el momento que pasó ese proceso, ¿sí? Mientras nosotros vivimos ese gozo, no, para nosotros no necesitamos, ya no necesitamos estar tomando o estar haciendo cosas que no son de Dios, ¿sí? Nosotros no, dice que Él es nuestra fortaleza. Por eso dice que más nosotros los que confiamos en Cristo, vamos bajo cualquier circunstancia, mantenemos el gozo espiritual. Porque dice su palabra, el gozo de mi Señor, nuestra fortaleza es. Por todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan? Yo me siento gozosa, eso le dije yo a la hermana Clarita toda hora, que ella me ve a veces que orando, a veces leyendo, a veces alabando al Señor. Yo digo, yo me mantengo aquí gozosa, contenta, porque Él es mi fortaleza. Él es todo para nosotros. Yo creo que no solamente para mí, sino para cada uno de nosotros. ¿Amén? Bueno, dice el 2, ese es el punto 1. Vamos en el 2. ¿Qué debemos de hacer para poder mantener el gozo? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de perseverar en la oración. Es importante, ¿amén? Para permanecer en ese gozo y que ese gozo no se pierda, no hay más que orar. ¿Amén? No hay más que pedirle al Señor, Señor, ahí es todo. ¿Sí? Yo que días decía, bueno, siento que todos están alejados, pero siento que alguien está conmigo, ¿sí? Nuestra familia a veces no, o sea, es nuestra familia, pero no son lo mismo que nosotros, ¿sí? Y a veces uno quisiera que hicieran todo lo que uno es, lo que uno quiere que hagan, pero es distinto. Entonces yo digo, bueno, yo me siento acompañada, aunque no tengo a mi familia, que sea igual que yo, que oremos, que, ¿sí? Entonces digo, bueno, pero sé que tengo a mi Señor, que Él es todo para mí. Entonces dice, ¿qué debemos de hacer para poder mantener ese gozo? Debemos de perseverar en la oración. Es importante. El hermano que no ore es difícil, hermano. La oración es importante, la oración para nosotros como cristianos es importante en la vida de nosotros. La oración guarda nuestra familia, ¿sí? Si nosotros oramos y clamamos a Dios, a nuestra familia, por eso dice que plaga no tocará tu morada. Por eso es importante tanto para nosotros como pedirle a Dios que nos guarde nuestra vida, como nosotros para orándole al Señor por nuestra familia. ¿Amén? Por eso dice que la oración es importante bajo cualquier circunstancia. Saber esperar en Dios. Amén. Porque cuando Dios promete una cosa o promete algo,
algo se cumplirá Amén. en nuestras vidas, pero a su debido tiempo. ¿Sí? Amén. Así. Cuando Dios promete algo, Él cumple, pero no a la voluntad de nosotros, a su debido tiempo, al debido tiempo de Él. La voluntad no es de nosotros, la voluntad es de Dios. Por eso dice que Él promete algo, ha de cumplir en su debido tiempo. Dios promete que a su debido tiempo Él nos va a ayudar. No debemos de perseverar, ¿sí? Debemos de esperar, debemos de confiar, pero lo más importante, debemos de mantener nuestra oración ante la presencia del Señor. Amén. Que nuestra oración siempre esté en la presencia de Dios, porque su palabra es segura, la palabra de Dios es segura. Porque muchas veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. A veces, como le decía yo ahorita en un momento, que a veces nosotros nos desesperamos y pensamos que Dios no nos ha escuchado. Porque muchas veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y cuando nos pasan las pruebas o cuando estamos pasando por esa tempestad decimos, ¿por qué me pasó a mí esto? Yo cuando empecé el cristianismo me llegaron pruebas muy fuertes. Y esa palabra la decía, pero más sin embargo permanecía en la oración en Dios. Y esperé, y he esperado, y seguiré esperando. Hay mucho por esperar, hermano, pero sabemos que tenemos que esperar y confiar en el Señor. Tener esa fe viva, esa fe plena, esa confianza en Él, ¿sí? Pero nunca debemos de apartar la oración. Lo primero que debemos en la madrugada, si nos despertamos, Señor, gracias porque Dios mío, tú estás conmigo. A toda hora agradecerle a Dios, ¿sí? A toda hora fortalecer nuestras vidas en la oración. El tercer punto dice, perseverar en la gracia que es creada, que la obra de Jesús, perseverar en la gracia, es creer que la obra, Él obrará con justicia, que Jesucristo hizo en nosotros. Él cambió nuestras vidas. Él transformó nuestras vidas. No, y que nuestra vida no era, ¿cómo es? Que Jesucristo hizo en nosotros. Él cambió, Él transformó nuestras vidas. Por eso debemos de agradecerle siempre a Él. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Punto número 4 dice, ¿cómo actuar antes cualquier circunstancia adversa? Dios creó al hombre con libertad y libre albedrío, ¿sí? De elegir. Amén. Con libertad lo hizo. Y el hombre tiene libre albedrío, ¿sí? Dice, pero ¿qué pasa con el creyente cuando las cosas están fuera de control? Que sentimos que no hay solución, por más adversa que sea. No puede dañarnos porque nuestra vida está orientada en nuestro Dios. Amén. ¿Sí ven? Por más difícil, por más adversa, por más dificultades, por más tropiezos, porque el que se tropieza, yo creo que cuando uno se tropieza no queda ahí, ¿cierto? Los niños cuando están empezando a caminar, un niño se cae y de inmediato se levanta, ¿cierto? Amén. No se queda ahí. Entonces nosotros por más difícil, por más dificultades, por más dificultad que nos pase, sabemos que debemos de levantarnos. Amén. Por eso Dios nos enseña en esta noche, hermano, que debemos de estar firmes, que debemos de orar, ¿sí? Que debemos de esperar y que debemos de soportar por más difícil y adversa que sea nuestras vidas. Nosotros ya los que conocemos del Señor debemos de tener esa plena confianza. Y qué triste, hermanos, que nosotros después de por tantas cosas que hemos pasado y por tantas cosas que Dios nos ha guardado, nos cansemos, ¿cierto? Tal vez porque nuestra fe o nuestra oración no ha llegado al trono del Señor. Tal vez porque decimos, hemos pasado tantos años y Dios no me ha escuchado, ¿sí? Tal vez decimos, ¿por qué a mí me pasó esto? ¿O por qué me está pasando esto? Pero no sabemos de que tenemos que esperar, ¿amén? Tenemos que esperar en Dios, tener nuestra confianza puesta y plena solamente en Él, ¿amén? Amén. Nuestra familia, nosotros por más dinero que tenga, no nos va a ayudar. Nuestra familia no nos va a decir, aquí está esto para que usted trabaje,
o para que usted viva. No, Él no nos deja solos. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Luchar por sí mismo, buscar trabajo, buscar posibilidades. Así mismo tenemos que ser en el Señor, esperar en Él y seguir orando, seguir diciendo, Señor, aquí estoy, aunque el camino sea largo, yo sé que tú estarás conmigo. Amén. Aunque mi camino sea largo, yo sé que tú eres mi ayuda. Aunque mi camino sea largo, yo sé que tú estarás, Señor, trabajando por mí, obrando por mí. ¿Sí? Gloria al Amén, Señor. aleluya. ¿Cuántos le alaban en esta Amén, aleluya. Es triste, hermano, ver tantas cosas, Dios mío, que uno ve en la gente que no conoce al Señor. Y uno dijera, Dios mío, si Dios me hubiera tocado mi corazón más antes, yo no hubiese pasado, no hubiese visto todo esto, Señor. Y a uno le duele ver sufrir a las demás personas, ¿sí? Pero es orar por ellas para que Dios también obre en sus vidas. ¿Cuántas familias no están sufriendo con sus hijos? Dándoles dolores de cabeza, ¿cierto? Pero dice que alejados de mí, nada podemos hacer. Amén. Así es. Entonces, hermanos, los animo, ¿qué? Listo. Los animo a que siempre estemos con la confianza puesta en Dios, Amén. que estemos ahí, que perseveremos, que sigamos adelante, que por más adverso, dificultades o cosas que le pasen a nuestra familia que aún no ha conocido de Dios, es doloroso, bastante fuerte que a un ser querido le llegue a pasar algo, ¿cierto? Pero sí, nosotros tenemos que esperar en Dios, y si esa es la voluntad de Dios, todo va a fluir, ¿sí? Bueno, Dios les bendiga, ese es mi pensamiento, hermanos. Pido oración por mi hijo que entró a trabajar al hospital. Está en el trabajo de COVID, donde están los enfermos de COVID. Él está haciendo aseo ahí. Lo buscaron en el mar, lo encontró. Y es bastante fuerte porque, bueno, pero yo sé que Dios guarda su vida. Yo sé que dice la palabra de Dios que el que habita el abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y esa es la promesa. Amén. Entonces, hermanitos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. 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 Gloria a Dios. Pasó por nosotros. Dios bendiga a esta